dándole a todos un cordial saludo por este medio, llegando hasta sus casas, tratando de dar continuidad a todo lo que tiene que ver con la formación en la catequesis, porque lastimosamente esta pandemia y todas las circunstancias actuales nos han llevado a perder el ritmo de todo el trabajo que veníamos realizando, incluso también lo que tiene que ver con la formación en la fe. Ahora estamos llegando a ustedes para retomar todo lo que tiene que ver con la catequesis y la formación hacia el sacramento de la confirmación. Nos hemos colocado de acuerdo con los catequistas de tal manera que vamos a continuar con las temáticas y yo les voy a dar ahora el tema previsto para en la siguiente fecha, que es el tema número 8, el señorío de Jesús. Y yo quiero abordar algunos temas muy importantes en nuestra formación para que ustedes lo escuchen, lo digieran un poco y luego de escucharlo respondan al taller que se les va a hacer llegar. Debemos tener en cuenta primero que todo que hay algunas amenazas y ataques constantes de frente a todo lo que tiene que ver a la persona de Jesús. O sea, hay choques frontales contra la fe. Hay una descristianización creciente y es palpable en todos los campos de la sociedad. O sea, hay un alejamiento de todo lo que tenga que ver con la persona de Jesús. Hoy más que nunca se hace importante la proclamación del primer anuncio, que es la persona de Jesús en nuestra vida. Y es apremiante volver a este primer anuncio. Y aquí un grano de arena para ayudar en la ardua tarea del anuncio de Cristo a toda persona y de manera especial contribuir a la formación de ustedes como bautizados en la fe de Cristo y que buscan continuar su formación cristiana preparándose al sacramento de la confirmación. Pues primero que todo, Jesús es Señor. Jesús, al tercer día de su ignominiosa muerte en la cruz, fue resucitado por el poder de Dios y sentado a su diestra. Y recordamos lo siguiente: Jesús está vivo, está con nosotros. Es lo que gritaba la iglesia primitiva: Jesús está vivo. Es la buena noticia que anunciaban las comunidades cristianas: Jesús está vivo, está con nosotros. Es el centro de la vida de la iglesia. Dios no prometió que su Hijo experimentaría la corrupción, al contrario, lo exaltó y lo glorificó. Y por eso vamos a tomar algunos textos bíblicos que yo espero que ustedes los sigan en casa. El primer texto bíblico, Filipenses 2:9, dice lo siguiente: desde el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Entonces, nótese bien en Filipenses lo siguiente, que le dio el nombre que está sobre todo nombre. Le da una importancia central a la persona de Jesús. Mateo 28:18, ¿qué dice? Le concedió el poder, todo poder en el cielo y en la tierra. Jesús se acercó a ellos y les habló así, lo que dice el texto: se me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. De igual manera, lo que propone Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 33. ¿Qué dice? A este Jesús, y lo leo desde el versículo 32, a este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que ustedes ven y oyen. Fuera de eso, Hechos 2, versículo 36, agrega: lo constituyó Señor y Mesías. Y dice a la letra el texto sagrado, en el versículo 36: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien ustedes han crucificado. La resurrección, exaltación y glorificación de Jesús es el culmen de su obra salvífica. Si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera sido glorificado,
vana sería nuestra predicación y vana nuestra esperanza, y no tendría sentido nada de lo que nosotros enseñamos. Sin duda que el culmen de la glorificación es la recepción del Espíritu Santo, el gran premio que el Padre le concedió a su Hijo en su exaltación fue una nueva y más abundante efusión de su Santo Espíritu. Fuera de eso hay un título muy importante también que vale la pena resaltemos, y es que Jesús es Señor. El título de Señor lo ha constituido como dueño absoluto de todo el universo, del pasado, del presente y del futuro. Hombres, animales y toda la creación le están sometidos a Él, a Cristo Jesús. Constituido vencedor de la muerte y del maligno, cielo, mar y tierra están todos bajo su poder. Por eso también leemos en Hechos 10:42, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 42. Cristo ha sido constituido juez de vivos y muertos. Y nos mandó, dice el texto sagrado, que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que Él está constituido por Dios juez de vivos y de muertos. Además, agrega Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 23. Cristo es el Salvador. Y dice el texto sagrado, de la descendencia de este Dios, según la promesa, ha suscitado para Israel un Salvador. ¿A quién? A Jesús. Además, Hechos de los Apóstoles agrega lo siguiente, en el capítulo 3, versículo 15, el jefe que lleva la vida, y dice allí, y matasteis al jefe que lleva la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. El Mesías ha resucitado y vive en medio de nosotros. También agrega Hechos capítulos 3, versículo 18. Pero Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo padecería. Y es lo que dice que es el esperado y que es el anunciado por los profetas. Y en Jesús se cumplen las promesas. Por otro lado, el título del Señor, que en el Antiguo Testamento era reservado exclusivamente para Dios, al ser aplicado a Jesús, afirma de una manera muy eminente su carácter divino. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y agrega Romanos 10, versículo 9, lo siguiente: porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, ojo a lo que sigue, serás salvo. Serás salvo si crees en Jesús, si lo confiesas. Se trata de proclamar el señorío de Jesús en todas las áreas de nuestra vida, en todos los lugares, circunstancias y momentos. Esto de ninguna manera anula nuestra personalidad o capacidad de decisión. Todo lo contrario, se trata de hacer precisamente la decisión fundamental de que en adelante sea Jesús quien tome todas las decisiones de la vida y seamos nosotros guiados por Él en todos los momentos. Por eso te pregunto lo siguiente, joven que vives en medio de tantas cosas, recuerda que hoy vivimos en medio de tantas circunstancias que acechan contra nuestra fe. Y te pregunto lo siguiente, ¿Jesús es Señor de tu vida? ¿Es el centro de tu existencia? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu ser? ¿Es desconocido o rechazado? ¿O lo aceptas y lo recibes y lo confiesas constantemente, vivo, presente y actuante? Hacer a Jesús Señor y centro de nuestra vida es la manera concreta de amar a Dios sobre todas las cosas y de vivir el reino de Dios en tu vida. Ahora te quiero proponer lo siguiente, la proclamación del señorío de Jesús aquí, ahora, en este momento. Porque si Jesús no es todavía realmente el Señor de toda tu existencia, hoy es el momento en que lo debes proclamar como tal. Este es el lugar para hacerlo. Decídete a vender o a salir de todas las cosas efímeras, pasajeras, todo aquello que no sirve, todo aquello que no es útil para tu vida. Decídete a entregarlo todo para quedarte con Jesús en tu vida, en tu corazón. En verdad vale la pena. Concretamente, el señorío de Jesús consiste
en que hagamos todo y solo lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. O sea, que nos dejemos guiar plenamente por la presencia de Jesús, pero esto requiere disciplina, requiere conocimiento de las Sagradas Escrituras, requiere oración constante, requiere de nosotros el convencimiento de que Él es el que gobierna toda nuestra vida. Pero, ¿cómo nos dirá Jesús cuál es su voluntad? Muy sencillo. En cada circunstancia en que nos encontremos bastará con preguntarnos: ¿cómo actuaría Jesús si estuviera en mi lugar? Pregúntate eso. ¿Cómo actuaría Jesús si estuviera viviendo lo que hoy estoy viviendo? Es más, hay que preguntarle al mismo Jesús: ¿compraré este vestido, Señor Jesús? ¿Estos zapatos? ¿Cómo usarías el dinero si lo tuvieras hoy en tu mano? ¿Cómo lo gastarías? ¿De qué manera? O lo siguiente: ¿cómo amarías, Jesús, a tus hermanos, amigos y enemigos? ¿Cómo los tratarías? Porque Jesús tuvo enemigos, tuvo personas a quien quiso, tuvo personas muy cercanas. Hoy también los tienes. Tienes personas que te han hecho daño, personas que de una u otra manera han afectado tu vida. Y vale la pena que te preguntes cómo lo haría Jesús, o cómo lo hubiera hecho Jesús, y cómo lo estás haciendo hoy. Mira que es interesante este cuestionamiento que te estoy haciendo. Y creo que es muy importante tener en cuenta lo que propone el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 5. Cuando dijo María: hagan lo que Él les diga. O sea, déjense guiar por Él. Y creo que María, de una u otra manera, nos da un testimonio muy valioso. Ella que fue la esclava del Señor, ella que dijo: hágase en mí según tu palabra, ella que se dejó guiar por la presencia de Dios. Y quiero que tengas en cuenta lo siguiente de Romanos 10, versículos 9 y 10. ¿Qué dice? Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia, y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Vale la pena que lo medites, que lo pienses. Vale la pena que pienses en estos textos que hoy hemos leído. Enseguida quiero que hagamos la confesión verbal del señorío de Jesús sobre todas las cosas, sobre todas las áreas de tu vida. Los que quieren rendirse ante Jesús en todos los aspectos de su vida. Y responde conmigo: Jesús es Señor, porque Jesús debe ser el Señor que gobierna todos los momentos de nuestra vida. Entonces hagamos el ejercicio. De mi familia y amistades, Jesús es Señor. De mi pasado, presente y futuro, Jesús es Señor. De mis estudios o trabajo, Jesús es Señor. De mi salud y enfermedad, Jesús es Señor. De mi pobreza o riqueza, Jesús es Señor. De mis amigos y conocidos, Jesús es Señor. De mi cuerpo y de mi alma, Jesús es Señor. De todas mis relaciones personales, Jesús es Señor. De mi sexualidad y emotividad, Jesús es Señor. De mi patria y de mi hogar, Jesús es Señor. De mi casa y bienes materiales, Jesús es Señor. De mis esperanzas y temores, Jesús es Señor. De mi vida política y social, Jesús es Señor. De mis esperanzas y temores, Jesús es Señor. De mi casa y bienes materiales, Jesús es Señor. De mi imaginación, de mi memoria, Jesús es Señor. De mi inteligencia y voluntad, Jesús es Señor. De mis ojos y oídos, manos y pies, Jesús es Señor. De mi manera de divertirme, Jesús es Señor. De mi manera de comer, vestir, pensar y habitar, Jesús es Señor. Mira qué interesante esas palabras y cuán importante declarar que Jesús es mi Señor, que Él debe ocupar un lugar muy importante en mi vida. Y por eso te quiero invitar para que
Si no lo has captado claramente, lo vuelvas a escuchar y busque las citas bíblicas, las leas, las releas, porque eso te va a ayudar mucho a tu crecimiento personal, a tu crecimiento espiritual y sobre todo al crecimiento en torno a la persona de Jesús. En cuanto al taller, ten en cuenta lo siguiente: tu catequista te va a hacer llegar el respectivo documento escrito, el taller, que debes diligenciar y devolverle resuelto por medio de WhatsApp, por escrito al catequista correspondiente o por el medio que se ajuste, de acuerdo a las indicaciones que él les dé. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y los guarde, les dé muchas bendiciones. Los saludo en casa, cada uno de ustedes. Espero que puedan resolver este taller, que puedan ver el video y que les sirva de mucho en el seguimiento de Jesús y sobre todo en la preparación al sacramento de la confirmación que estamos tratando de sacar adelante. Que Dios los bendiga y los guarde. Muchos saludos a todos. Chao, chao.